Ok, vamos a invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 hay una historia que queremos usar hoy para la enseñanza. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 8. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de estatura pequeña. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Voy a terminarlo hasta el 10. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad de poder meditar en la palabra del Señor. La verdad es que estamos en presencia de un capítulo interesantísimo de Lucas, el capítulo 19, donde aparece una persona que se llama Zaqueo. La Biblia lo describe como un hombre jefe de los publicanos. Para jefe de los publicanos usa una palabra en griego muy marcada, lo cual significa que este hombre era un líder. Después yo les voy a explicar más o menos cómo funcionaba el asunto de los impuestos y cómo funcionaba el cobro de los impuestos. El asunto con esto es que Jesús, en este punto de la Biblia, ya se dirige a la cruz, se dirige a los eventos finales de su ministerio. Y en este momento pasa por Jericó, y allí hay una multitud que está tratando de ver a Jesús, pero en medio de la multitud hay una persona que está bien interesada en conocerlo. Una persona que se describe en la Biblia como alguien de baja estatura y que tuvo la necesidad de subir a un árbol, a un sicómoro, que era un árbol muy grande. Es un árbol muy grande, muy robusto, y él subió ahí para poder ver a Jesús. El asunto con esto es que yo he titulado el sermón El inocente curioso, porque yo he estado investigando sobre Zaqueo y es interesantísimo acerca de él lo que se escribe en muchos lugares. Algunos creen que era extremadamente ladrón y otros creen que era extremadamente inocente. ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Lo que pasa con Zaqueo es que al ser el jefe de los cobradores de impuestos, ahí ustedes lo tienen en el capítulo 19, versículo 1, dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que además la palabra Zaqueo, eso significa alguien puro, alguien inocente, alguien santo, inocente, algo así. Dice que él era jefe de los publicanos y ricos. El asunto con esto es que, ¿cómo funcionaba el hecho de los impuestos? Lo que pasa es que Roma tenía una cuota de impuestos a cada ciudad que conquistaba, porque Roma ofrecía en cambio protección sobre las ciudades que conquistaba. Algunas eran seleccionadas para hacer una imagen de Roma. Entonces, algunas que tenían puertos y demás se desarrollaban y como
tenían mucho comercio y tenían mucha entrada de gente a esa ciudad, lo que se hacía era que Roma les imponía un impuesto por el derecho a ser protegidos. Ahora, ese impuesto debería ser cobrado, pero Zaqueo no era la persona que iba directamente a cobrar los impuestos a la gente. Como él era el jefe de los publicanos, él tenía un equipo de trabajo y él gobernaba ese equipo de trabajo. Había muchos publicanos que iban y cobraban y él entonces era el jefe de ellos. Ahora, la Biblia señala que es rico y creo yo que lo señala por el hecho de que al ser el jefe de los publicanos, estos publicanos tenían la característica de saquear, extorsionar y engañar a la gente para cobrarle impuestos más de lo debido. Ellos entonces, en vez de cobrar quizás una cuota, cobraban el doble. Por supuesto, lo que pasa con esto es que cuando ellos venían con ese cobro, Zaqueo, al ser el jefe, entonces extorsionaba a los demás, a todos los que estaban debajo de él. Y entonces comenzaba a enriquecerse. Una persona que alcanzaba este trabajo o este cargo del gobierno era una persona que iba a ser rápidamente muy rico, iba a ser rápidamente una persona adinerada. El hecho con este hombre es que probablemente al ser una persona que manejaba los impuestos, la Biblia nos enseña que por los judíos los publicanos eran despreciados. La gente no los quería. Inclusive la gente decía que ellos no eran hijos de Abraham, que ellos no pertenecían al pueblo. No ser hijo de Abraham entre los israelitas, eso es como considerado algo extremadamente desechable. O sea, prácticamente se puede respirar el odio que le tenía esta gente a este hombre, porque Jesús mismo, después de salvar a este hombre, él dijo estas palabras. Y fíjense, si usted va al versículo 9, él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, y dice, por cuanto también es hijo él de Abraham. O sea, él está diciendo a la gente, acéptenlo, recíbanlo, porque él ha cambiado, su corazón ha sido transformado, él es también un hijo de Abraham. Así que antes del encuentro con Jesús, este hombre estaba desaprobado por el pueblo, este hombre estaba desechado y probablemente muy enemistado con la gente. Cuando nosotros vamos a la enseñanza en esta tarde, la enseñanza es esta: todas las personas necesitan un encuentro personal con Jesús. ¿Cuántos creen en eso? Pero la pregunta clave es, ¿cuándo tuviste el último encuentro con Jesús? Porque eso lo sabemos de memoria. Y no nos vamos a engañar hoy acá. Porque si nos reunimos no es para engañarnos. Eso está ahí, eso es real, eso lo sabemos, eso lo decimos. Es como un eslogan para nosotros. Si nos permitieran, pudiéramos hacer carteles y ponerlo en todos los lugares. Todas las personas necesitan un encuentro con Jesús. La pregunta clave es, ¿cuándo tuviste el último encuentro con Jesús? Porque de eso depende la manera en que estamos viviendo hoy. Porque Jesús dijo, alejado de mí nada puedes hacer. Entonces, lo importante acá, además de saber que hay que tener un encuentro con Jesús, lo importante es acá procurar aprender de este pasaje para tener muchos encuentros con Jesús, tener bastantes encuentros con el Señor Jesucristo. Por eso, en esta tarde vamos a aprender tres verdades importantes que suceden alrededor de un encuentro con Jesús. Tres verdades importantes. La primera verdad: no importa tu posición social, económica, ni tu condición física o emocional, necesitas ver al Maestro. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Necesitamos ver al Maestro. La importancia de este pasaje está en que cuando nosotros queremos ver al Maestro, necesitamos hacerlo a través de un proceso
establecido por Él. No podemos nosotros decidir la manera en que nosotros queremos encontrarnos con Jesús. Es Jesús quien ha establecido la manera en que nosotros nos encontramos con Él. Y la manera en que nos encontramos con Él es a través del arrepentimiento. A través de un corazón arrepentido. El arrepentimiento es algo que nosotros somos expertos en fingir. Nosotros fingimos el arrepentimiento. Nosotros nos tratamos mal entre uno y otro y entonces fingimos el arrepentimiento. Nosotros vivimos en el pecado, pero fingimos el arrepentimiento. Porque la naturaleza humana, una de las cosas que hace bien es esconderse. Porque desde el principio, desde el primer pecado, lo primero que hizo el hombre fue que se escondió. Se fue de la vista de todos. Si usted va al Edén y usted lee Génesis 3, usted se da cuenta que lo que la Biblia ahí enseña es que Dios tomó la iniciativa, buscó al hombre y le preguntó, ¿dónde tú estabas? Y dijo, tuve miedo. Y usó la palabra esta, me escondí. Así que esconder cosas es nuestra especialidad. Escondemos nuestros verdaderos sentimientos. Escondemos nuestro verdadero propósito. Escondemos nuestra verdadera personalidad, ¿verdad? Somos como decían los griegos. Algunos le llaman a eso, hay un término nuevo, que es bipolar, que tienes una personalidad y la otra, y te mueves entre una y otra personalidad. Bueno, los griegos no le llamaban así. Los griegos le llamaban un poquito más artístico, le llamaban hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña que ese es un fruto de la carne, la hipocresía. Los griegos fueron los que por primera vez representaron artísticamente eso. Había una persona, un filósofo griego, llamado Hipócrates. Este Hipócrates escribía obras y esas obras eran puestas para el beneficio de la multitud, porque Roma era una ciudad donde la gente se cultivaba. Roma eran unos salvajes y unos bárbaros en la guerra, pero dentro se cultivaban, porque ellos habían acostumbrado a cultivarse de los griegos. Porque una de las cosas que los romanos hicieron fue conquistar a los griegos. Y a esos griegos, cuando los trajeron a vivir en Roma, los usaron de maestros. Por eso podemos saber por los anales históricos que, por ejemplo, Aristóteles, que era un filósofo griego muy famoso, todavía en las abogacías se estudia el órgano o el organón, que es una de los libros de Aristóteles, de ética y demás. Él era el maestro o el mentor de Julio César. O sea, que en realidad estos griegos le ofrecieron la cultura a los romanos y los romanos se cultivaban. Entonces Hipócrates hizo una serie de historias de los dioses y todo, porque a Hipócrates le encantaba criticar a los dioses, eran politeístas. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos tenían un panteón donde llamaban Zeus y ahí tenían muchos dioses y ellos seguían poniendo dioses, inclusive a los padres los convertían en dioses y entonces ahí ellos lo que hacían era que adoraban los panteones familiares con todos estos dioses y Hipócrates se burlaba de eso. Y una de las cosas que Hipócrates enseñó fue a usar máscaras. Porque ¿qué es lo que hacían los artistas? Los artistas no hacían como ahora, que cada cual se preparaba para un papel y entonces, por ejemplo, yo era el malo, el otro era el bueno, el otro era el regular, el otro era el pequeño, el agresivo. No. Ellos se aprendían la obra y se iban quitando y poniendo máscaras. Cuando iban a hacer de malo, se ponían una máscara de malo, se la cambiaban y se ponían la del bueno y entonces hablaban los bocadillos del bueno. Y de ahí es que viene la palabra hipocresía, que es la palabra que hoy a nosotros nos señala, primeramente, una obra de la carne y nos señala la manera en que muchas veces nosotros simulamos cosas que no son y nos escondemos detrás de barreras. Y déjame decirte, no es para ofendernos este sermón, pero esto es una cosa que hacemos todos.
la hacemos con nosotros mismos. La hacemos con nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos máscara para pensar de nosotros de manera positiva. Otros se descontrolan y piensan de ellos de manera extremadamente negativa. ¿Ve? No están en balance. Entonces ese es el gran problema que yo veo acá cuando voy a capítulo 19 y veo a este hombre teniendo un encuentro con Jesús. Este hombre está teniendo un encuentro con Jesús porque se había quitado la máscara. Se había entregado como él era. Se había arrepentido, algo que nosotros no queremos hacer. O al menos no lo estamos haciendo de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Porque el arrepentimiento, lo que la Biblia enseña, es un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio completo en la personalidad. Tengo la tendencia de pensar mal de otro, me arrepiento porque está mal y entonces yo tengo que pensar de manera diferente. Tengo la tendencia a ofender a otro, me arrepiento porque está mal, tengo que cambiarlo. Y esa es la manera en que el arrepentimiento trae para nosotros un beneficio, haciéndolo de manera correcta. Las verdades que hoy estamos estudiando y que las vamos a estudiar a través de la Biblia son verdades que nos van a acompañar si queremos tener un encuentro con Jesús. Porque todos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús. El problema es que un encuentro con Jesús no es suficiente para vivir de manera que le agrada a Jesús. Para poder vivir de manera que le agrada a Jesús, tenemos que estar constantemente en la presencia de Jesús. Ahora bien, vamos a la primera verdad. No importa tu posición social, ni económica, ni tu condición física o emocional, necesitas ver al Maestro. ¿Por qué necesitamos ver al Maestro? Bueno, necesitamos ver al Maestro porque el Maestro es la única persona que nos conoce realmente. Ese es el único que nos conoce. Porque nosotros en ocasiones no nos conocemos ni a nosotros mismos. Pero Él sí nos conoce. Ver al Maestro significa en la Biblia que usted va a ponerse en manos de Dios y Él va a obrar en su vida de tal manera que Él lo va a desnudar. Él lo va a mirar tal y como es. Ver al Maestro significa que cuando estoy en presencia de Jesús, mi vida está pasando por un proceso de santificación, un proceso en el cual Dios está quitando cosas que no le agradan a Él. Por eso es necesario ver al Maestro. Es probable que este hombre Zaqueo se haya sentido mal por la vida que estaba viviendo. No es fácil vivir y que la gente te desprecie. No es fácil vivir en un lugar donde la gente esté extremadamente pendiente a tu vida. Y eso es lo que pasaba con Zaqueo. Él era una persona que estaba enriqueciéndose a costilla del dolor y el sufrimiento de la gente que estaba a su lado. Y es probable que él se haya sentido mal y es probable que haya dicho, ya no quiero más esto para mí. Y entendió que cualquiera que fuera su situación, él tenía que ver al Maestro. Y déjame decirte algo. En este momento dice la Biblia que él era de pequeña estatura, había mucha multitud de personas, se subió a un árbol. Y yo estaba leyendo esto y yo pensé, ¿cuándo fue la última vez que me subí a un árbol? Este no era una persona joven. Este no era una persona de poca edad. Esto eran gente seleccionada, responsables, probablemente retirados del ejército. Era gente que de alguna manera ya tenía una edad. Pero él venció la barrera, subió para ver al Maestro. Subió al sicómoro. Mi pregunta en esta tarde que yo me hago y que me he hecho toda esta semana, ¿cuáles son las cosas que me están impidiendo entrar en la presencia de Dios? ¿Cuáles cosas me impiden
ver al Maestro. El Espíritu Santo va a declararnos a nosotros en nuestra vida las cosas que nos están estorbando para ver al Señor. Y las tenemos ahí. Y luchamos con ellas. Y nos sentimos mal. Y es una batalla. Y yo no digo aquí de nadie. Estoy hablando de mí mismo. De mí mismo. De mis propias batallas. Que probablemente todos las tengamos. Pero yo estoy hablando de las mías. Cosas que me impiden en ocasiones estar en presencia del Maestro. Entonces, aprendo acá, y quiero que vayan al versículo número 2. Fíjense, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Y yo estoy pensando en eso y digo, wow, ¿cuándo fue la última vez que mi preocupación de encontrarme con Dios era tan grande que rompió mi comodidad, rompió mi costumbre y busqué a Dios de una forma porque lo necesito? ¿Cuándo fue la última vez que yo puse mis necesidades en manos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que me asqué de la vida que estaba llevando? Ese es el asunto. El asunto con el arrepentimiento es que el arrepentimiento nunca va a ser real hasta que no nos logremos ver realmente como somos. Porque muchas veces nos engañamos. Nos engañamos. Oiga, yo tenía casi el peso de una horca, podríamos decir. ¿Sí o no? Oye, los otros días yo vi un devocional que me asusté. Bueno, el año pasado hice un devocional y le dije a Juan, por favor, tómame de lejos, porque si mi mamá me ve de cerca, tantas libras que tengo y la cara de gordo que tengo, le da un infarto y se muere. Pero ¿sabes qué? Cada vez que yo me miré al espejo, me acepté como era. Hasta me vi bonito, fíjate. Que ya es demasiado. ¿Sí o no? No, hombre. Claro, hay otros que tienen una condición distinta a la mía y se maltratan a sí mismos y teniendo una buena apariencia se ven mal y se incomodan consigo mismos y van al otro extremo, ¿no? Al otro extremo. El problema es que por naturaleza nos tratamos a nosotros placenteramente. Si tienes hambre, ¿qué hacemos, Pablito? Unas carnitas. ¿Sí o no? Las hacemos porque esto está pidiendo. Si quiero ir a un lugar, tomo el carro. Todavía no hago ejercicio. Alguien me dijo, ¿tienes que hacer ejercicio también? No, hombre, pero me estás mentando la madre. Cálmate. Que todavía va y ayer cogí esta semana cogí un carrito de goma para moverlo y me dio una fatiga. Imagínate. Yo tengo una dieta como si fuera un preso. Mi mamá está al llegar. Es mejor bajar antes que llegue ella, porque ella me dijo, cuando yo llegue nada más vas a comer lechuga. Me imaginé como en un establo comiendo hierba. Me imaginé yo. No, esta mujer me quiere encerrarme en un establo y tirarme hierba para que yo coma. A lo mejor bajemos ahora. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, hermano. Lo que pasa es que no nos miramos realmente como somos. Y tenemos que entender que la Biblia declara realmente quiénes somos. Todo lo incorrecto, todo lo malo, todo lo oculto, todo lo alejado de Dios que somos, la Biblia lo declara. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Porque además eso, si no es por la presencia de Jesús en nuestra vida, eso nunca va a cambiar. Entonces necesitamos desesperadamente la persona de Jesús y necesitamos estar en contacto con el Maestro. ¿Por qué será que cuando la gente hace cosas malas siempre se esconde? ¿Te has fijado? ¿A qué hora son los asesinatos? Por la noche. Y si alguno es de día, es escondido. Porque se sabe que está mal. Se sabe que no está haciendo las cosas bien. Entonces, acá lo que pasa con la Biblia es que es
todo claro, todo público, todo a la luz. Lees acá y dices, este era un extorsionador, este era esto, aquello, lo otro, y yo soy un poco como este hombre. En esta historia acá, yo no soy ni los del pueblo, ni yo soy Jesús, ni yo soy los apóstoles, yo soy un Zaqueo. Yo soy un necesitado de Jesús. Yo soy alguien que necesita ver a Jesús. Y tenemos que entender eso, y tenemos que hacerlo. Y si estás pasando por una tribulación o por una angustia, lo mejor que puedes hacer es ver a Jesús. Porque es Jesús quien te va a ayudar a superarlo. Es Jesús quien te va a sostener. Es Jesús el que te va a fortalecer. ¿Ves? Es Jesús. Dice la Biblia que en Él nos movemos, en Él vivimos. La segunda cosa importante que me enseña este pasaje está en el versículo 7. Vamos a ir al versículo 7. Dice, gracias hermanito, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y vamos al versículo 9. Bueno, antes, vamos al versículo 5. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Bueno, ¿qué estoy aprendiendo acá? Estoy aprendiendo que a pesar de mi pecado, a pesar de las cosas que he hecho que no le agradan a Dios, Dios me está llamando. Dios me está llamando, sí, seguramente. Dios quiere, mire esto. Ustedes saben qué es eso. Yo no me podía agachar. Ok. Bueno, a pesar de tu pecado, el maestro te llama. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre tenía las peores cualidades que tú puedas encontrar en una persona. Pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Él te llama. Él te trae a un lugar como este. Él pone una Biblia en tu camino. Él pone a un predicador en tu radio. Él pone una palabra en tu mente. ¿Por qué? Porque Él te está llamando. Porque Él quiere transformar tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Y no quiere cambiar tu vida porque tú seas la gran cosa. Es porque Él quiere usarte para bendecir a mucha gente a través de ti. Porque hay otros que van a ser bendecidos por la bendición que Él va a compartir contigo. Y míralo acá. ¿Quién llamaba a este hombre? A este hombre la gente le huía. Porque donde este hombre caía había que soltar dinero. Ponte a pensar para que veas. Este era un publicano. ¿Qué significa que era un publicano? Significa que es lo que estaba atrás del dinero. Es lo que más le interesaba. Si él visitaba tu casa, tú te quedabas con $100 menos. Sí, eso puede estar seguro. Él no iba a ir a tu casa a hablar contigo ni a preguntarte cómo tú estabas. Él iba a recordarte que porque tú estabas tranquilo, tus hijos estaban bien y tu familia estaba cuidada, tú tenías que pagar. Nadie llamaba a esta persona. Nadie quería conversar con alguien como esta persona. Nadie quería tener un momento de comunión con una persona así. Pero ¿sabes qué? Jesús lo llamó. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que puede ser cualquiera la condición que hoy estamos viviendo. Es probable que hemos pecado, que lo hemos hecho mal. Es probable que hemos hablado en contra de Dios. Es probable que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Pero te voy a decir algo. Dios te está llamando. Dios quiere tener un encuentro contigo. La Biblia dice, a pesar de que este hombre era un reconocido pecador y un reconocido abusador en el pueblo, la Biblia dice, Zaqueo, date prisa, desciende del árbol, porque es necesario que yo hoy entre en tu casa. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que estando en presencia de Jesús sentiste su amor en tu corazón? Porque mira, te voy a decir algo. Somos tan malos que aunque fingimos que le dimos el corazón a Jesús, sentimos en el corazón cosas malísimas, horribles. En el corazón sentimos odio por la gente,
desprecio por los demás, sentimos que no nos valora, sentimos de todo. Pero la pregunta es, ¿cuándo sentimos por última vez la presencia de Dios en nuestro corazón? ¿Cuándo sentimos la misericordia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos amor? ¿Cuándo fue la última vez que en presencia de Jesús sentimos que Él abrazó nuestra vida? Esa es la pregunta. Por eso quiero recomendarles a ustedes encarecidamente que estudiemos estas verdades. Porque a pesar de todo lo que nos ha pasado, el Maestro nos llama. Hay una nueva oportunidad para nosotros. Todavía hay una nueva oportunidad. Que no va a ser para siempre. Nadie se equivoque. Lo vamos a ver ahora. Este pasaje es clave en la Biblia. Porque en este pasaje Jesús está por Jericó yendo a Jerusalén. ¿Sabes qué viene después de esto? La crucifixión. Antes de estudiar lo tercero, quiero ir a la conclusión, para que vean algo que les puse en la conclusión. No vamos a ir al tercer punto todavía, vamos a la conclusión. Jesús jamás volvió a Jericó. Jamás. Solo pasó una vez, por última vez, y llamó a Zaqueo. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que no sabemos si este es el último llamado de Dios para la vida de alguno de los que estamos acá. ¿Sabes qué me enteré hoy? Que alguien que fue a la escuela conmigo, que tiene la misma edad que yo, bueno, tenía, y que fue a la escuela conmigo, murió de un infarto. Un muchacho que casi, te puedo decir que toda mi adolescencia vivía conmigo, o sea, íbamos a la escuela juntos, jugábamos, practicamos deporte juntos, hicimos todo juntos. El Señor me llamó y Él asaltó a una persona para robarle una moto. Y nuestras vidas se separaron. Y estando Él en prisión, yo desde mi trabajo preparaba pan, lo hacía rodajas y lo ponía crujiente y se lo enviaba a la prisión. Acaba de morir de un infarto. Salió de la prisión y la primera casa que tocó fue mi casa. No sabemos cuándo es el último momento. Por eso es tan importante entender cuándo fue la última vez que deseaste de corazón encontrarte con tu Dios. Y cuándo fue la última vez que sentiste el amor de Dios en tu corazón a pesar de nuestras vidas. Porque Jesús nunca más pasó por ese lugar. ¿Qué tal si hubiera dicho a este hombre, bueno, en realidad no me interesa tanto esto ahora. En realidad, como yo tengo un buen trabajo, como yo tengo un buen dinero y como yo tengo mis placeres, porque los puedo comprar, los puedo tener, voy a dejar este asunto para un poco más adelante. Imagínate si Zaqueo hubiera perdido esa oportunidad. Hubiera sido una tragedia para su vida. Porque no hubiera alcanzado nunca la salvación. Jamás. Por eso quiero compartirte la tercera verdad en esta tarde. La tercera verdad es esta. En presencia de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Vamos a ir al versículo 8. Mira lo que pasó con este hombre después que Jesús visitó su casa, salvó su vida y su corazón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué pasa? Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes qué hizo este hombre? Superó la ley. Porque la ley dice, tengo los pasajes aquí, lo que no los quiero aburrir ni llenarlos de tantas cosas, pero la ley dice que cuando uno tomaba algo de alguien, solo tenía que devolverlo. Solo tenía que devolverlo. A menos que fuera un animal. Pero un animal entonces había que dar 4 partes. O sea, 4 veces lo tomado. Y este hombre no escatimó.
¿Tú sabes por qué algunas veces vemos que se repiten y se repiten los pecados de la gente? Porque Jesús no ha entrado, porque no hay conversión, porque no ha habido arrepentimiento. ¿Sabes que nosotros tenemos la tendencia de repetir? ¿Sabes que vivimos por ciclo? Tenemos la tendencia de repetir las mismas cosas. ¿Tú sabes por qué una persona se divorcia y se divorcia y se divorcia y se divorcia? Porque en cada matrimonio vuelve a repetir por ciclo las mismas cosas. Y si no te cuidas, en cuanto a la iglesia, pasa lo mismo. Vienes a una iglesia, vienes a una iglesia, vienes a una iglesia, vienes a una iglesia. Y de todas las iglesias tú sales protestando de todo. ¡Qué malas son las iglesias todas! Nadie se pone a pensar, ¿por qué este patrón se repitió aquí, 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 aquí de nuevo? ¿Tú sabes quién es el único que puede contar eso? Jesús. Porque cuando Jesús entra en un corazón, las cosas son diferentes. Rompe las cadenas, rompe los hábitos, rompe las maledicencias, rompe con la carnalidad. Y al romper, todas las cosas son nuevas. ¿Ustedes han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Una de las cosas que me gusta de esa película, hay cosas que no me gustan, pues tiene un poco ahí de, un poco mariano, bueno, porque Mel Gibson es católico. Pero hay una cosa que me gusta. En un momento, Jesús cae al piso, su madre viene, bueno, y está al lado de él ahí, y él le dice, no llores, voy a hacer nuevas todas las cosas. Y déjame decirte algo, es verdad. En presencia de Jesús, todas las cosas son nuevas. ¿Sabes qué? Este Zaqueo del versículo 8 ya no es igual al Zaqueo del versículo 1. El Zaqueo del versículo 1 quería tu dinero. El Zaqueo del versículo 8 comparte de lo que tiene. Es más, si defraudó a alguien 4 veces, lo compensa. Por el simple hecho, que le quiero poner esa palabra simple, pero que realmente no es una cosa simple, por el hecho trascendental de que Jesús entró a su corazón. Muchas veces nos fajamos con nuestros hijos porque queremos ver un comportamiento en ellos que no recibimos. No nos damos cuenta que ellos tienen una naturaleza que los inclina a esas cosas. Si Jesús no entra en el corazón de ellos, nunca vamos a ver lo que deseamos. Por eso es necesario que Jesús sea predicado una y otra vez, que Jesús sea enseñado. Yo no estoy hablando de niños buenos y malos, estoy hablando de educación que viene a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús entra, todas las cosas son diferentes. Cuando Jesús entra en un mercado, usted puede ir a comprar que todos los pesos son reales. Cuando Jesús está en el corazón de un obrero, cualquier cosa que haga, la hace para el Señor y con amor. Cuando Jesús está en el corazón de las hermanas que van a limpiar un hogar que no les pertenece, pero que les pagan por eso, como Jesús está ahí, las cosas se hacen con excelencia. Tú sabes donde las cosas una y otra vez chapoletean y no avanzan, donde todavía Jesús no está. Y es necesario entonces que tomemos un alto y digamos, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? La única manera de cambiar eso es el Evangelio. Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que entender que lo que estoy haciendo no está bien, que tengo que romper con eso y que mi vida tiene que cambiar. Pero para eso me tengo que sentir verdaderamente como la Biblia lo dice. La Biblia dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. La Biblia dice que no hay bueno ni uno que busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Si no creo que eso es acerca de mí, mi arrepentimiento no va a ser verdadero. Si mi arrepentimiento no es verdadero, mi vida no va a ser una vida de santidad. Por eso es necesario que nosotros entendamos que todos tenemos necesidad de encontrarnos con Jesús, todos. Y no estoy hablando de que un día nos encontramos con Jesús. Porque si la cosa era de haberse encontrado con Jesús y ya te vas de este planeta,
y Dios te recibe en su gloria, bueno, qué bueno, se acabó todo, se acabó el pecado, pero no es así. Lo que pasa es que vivimos en esta realidad y necesitamos encontrarnos todos los días con Jesús. Necesitamos todos los días hablar con el Señor. Tenemos que saber que el Señor nos está llamando todos los días y tenemos que entender, no todos los cambios son tan grandes como este, yo lo sé. Una vez prediqué algo parecido y alguien me dijo, pastor, pero todos los cambios no son tan dramáticos y tan grandes. Y es verdad. Y es verdad. Pero tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. Tiene que haber algo distinto. Porque Dios está en el asunto. Porque si Dios habita en tu corazón, las cosas serán diferentes. Quiero terminar con esa conclusión una vez más, para que entendamos la urgencia de esta realidad. No puedo predecir ni lo que va a pasar dentro de un minuto. Necesitamos estar en las manos de Jesús. Necesitamos estar en las manos del Señor. Nunca más Jesús pasó por Jericó. Nunca más Jesús se encontró con Zaqueo. Nunca más Jesús estuvo en el hogar de Zaqueo. Pero su presencia se quedó en el corazón de Zaqueo. La pregunta en esta tarde, y con esto quiero terminar, ¿la presencia de Jesús está en nosotros? ¿Realmente es Dios quien vive en nuestros corazones? ¿Realmente es el Señor el que está en mí? ¿Es quien está moldeando mi vida? ¿Realmente Él es el que está cambiando mi realidad? Puede ser poco a poco, puede ser rápidamente, pero ¿es el Señor? Si es el Señor, no hay por qué preocuparse. Porque cuando el Señor está en nuestro corazón, el Señor nos va a guiar. Pero si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una situación, si de pronto hay una tristeza en tu corazón, si de pronto has encontrado que la fe se peligra o que se puede convertir en una religión, te voy a decir algo. Todo depende de mi relación con Jesús. Y yo me podía haber convertido en un religioso. Tengo 25 años haciendo esto. Saqué una cuenta hace poco y he predicado como casi 1000 y tantos sermones. Hubiera podido traer todos los sermones de Cuba para predicarlos acá en los Estados Unidos y dedicarme a empinar chiringa o papalote. Pero decidí que mi vida sea renovada todos los días. El Espíritu Santo habló a mi corazón, transformó a mi corazón y tengo sed y necesidad de Jesús. No lo logro. No logro hacer las cosas bien. No logro hacer las cosas como el Señor quiere. Sigo luchando, sigo tratando. Algunas veces me subo al árbol, otras veces me caigo. El Señor me levanta de nuevo. Pero mi fe está intacta después de tantos años. Porque mi fe no está basada ni en una religión, ni en una iglesia, ni en una persona. Mi fe está basada en Jesús. Así que te invito a que en esta tarde hagas lo mismo que Zaqueo. Zaqueo tenía a mano grandes religiones. Podía haber practicado el misticismo, el ocultismo, podía haber practicado la adoración a Cibeles, a Zeus y a cuanto Dios, el Imperio Romano, le ofrecía. Es más, se pudiera haber adorado a sí mismo, creyéndose un Dios, como hacían los emperadores. Pero decidió que el mejor camino era buscar a Jesús. No importa lo que esté pasando en mi vida, el mejor camino es Jesús. Y tengo que encontrarme con Jesús.
porque Jesús me está llamando. Cuando salgamos de este lugar, probablemente muchos de nosotros tengamos alguna dificultad. Recuerda esto, en medio de la dificultad, busca a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega, las cosas están transformadas. Las cosas son diferentes. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en esta tarde hemos estudiado tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar contigo, a serte fieles. Ayúdanos a encontrar tu verdad en cada palabra tuya. Ayúdanos a renunciar a la carne, a las cosas que no te agradan. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a poder entender el llamado tuyo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo que nos ministres en esta tarde. Que ahora podamos alabarte de todo corazón, podamos glorificar tu nombre y que esta semana sea una semana de un vivir constante en tu presencia. Que nada nos aleje ni nos pueda estorbar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.